a nivel estatal se tenía una esperanza de que pudiera ganar la candidata de alianza, la alianza PAN y PRD, que son como los partidos más conservadores. Y pues en realidad pues no ganó. O sea, de hecho México tiene 32 entidades, nada más esta candidata ganó en uno solo, ¿no? Que fue Aguascalientes, que es el estado más pequeño de todos. La candidata que está actualmente como virtual ganadora, Claudia Sheinbaum, ganó con el 59% de las votaciones, que inclusive fue mayor al porcentaje de votación que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, hace 6 años. Entonces hay una diferencia de más de 7 millones 400 mil votos entre él. Con ayer, México celebró sus elecciones y también eligió por primera vez a una mujer como presidente para pues el próximo periodo gubernamental. Desde México nos acompaña Marcelo Reyes para hablar un poco de cómo se vivió y cómo se vive actualmente el ambiente en este país norteamericano. Marcelo, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Magdiel? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Te escucho alto y claro, Marcelo. Háblame un poco, primero, bueno, saludarte, un fuerte abrazo hasta México. Y lo segundo, ¿cómo se vive actualmente el ambiente luego de estas elecciones? Sabemos pues que el periodo postelectoral también está lleno de mucha efusividad. Claro, gracias a ti, Magdiel, por la invitación. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de Panamá. Mira, en esos momentos yo me encuentro en un estado que es Nuevo León, es una entidad que colindante directamente con Estados Unidos. De hecho, este estado actualmente concentra pues más de la mitad de lo que es el nearshoring que ha estado viniendo a México para poder mejorar lo que es la importación y exportación a Estados Unidos. Y es un estado muy conservador en el sentido de que, nada más por darte un ejemplo, todavía batallan mucho. Apenas el año pasado votaron a favor de las familias, el darle a las familias que tengan del mismo sexo y todo esto. Entonces, a nivel estatal se tenía una esperanza de que pudiera ganar la candidata de la alianza PAN y PRD, que son como los partidos más conservadores. Y pues en realidad pues no ganó. O sea, de hecho México tiene 32 entidades, nada más esta candidata ganó en uno solo, ¿no? Que fue Aguascalientes, que es el estado más pequeño de todos. La candidata que está actualmente como virtual ganadora, Claudia Sheinbaum, ganó con el 59% de las votaciones, que inclusive fue mayor al porcentaje de votación que tuvo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, hace 6 años. Entonces hay una diferencia de más de 7 millones 400 mil votos entre Andrés Manuel López Obrador y a la actual candidata electa Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que en un estado como Nuevo León, que es en donde te digo, donde estoy actualmente, pues es como un balde de agua fría, porque no se esperaba que ganara con tanto margen. O sea, lo más normal que se hubiera esperado dentro de las conversaciones que he tenido con compañeros reporteros, con organizaciones de la sociedad civil, inclusive ciudadanía en general, es que el margen iba a ser menor. O sea, lo que se esperaba era que hubiera impugnaciones, que hubiera el recuento y todo esto, pero pues se lo llevó de gane. Ahora, algo que es muy, muy contundente que también se tiene que verificar es el actuar del crimen organizado dentro de las estructuras estatales para favorecer el voto con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que son la coalición que le dio la victoria a Claudia Sheinbaum. Ahora, Marcelo, háblenos un poco quién es Claudia Sheinbaum y cómo llega a convertirse en la virtual presidente de México y sobre todo con esta cantidad abrumadora de votos. Claro, Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México no se puede considerar una entidad como tal. Por ejemplo, Nuevo León, que es una entidad constitucional que se configura de 52 municipios. Es un estado-ciudad, por así decirlo, dividido en demarcaciones. Ella fue la jefa de todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Y desde el inicio, es decir, desde hace, pues, ¿qué te gusta? Un año, un poco más de un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ya la estaba considerando o perfilando como su sucesora, ¿no?
Y entonces ella pues jugó el juego a nivel electoral, dejó a un reemplazo en su cargo como jefatura de gobierno y se dedicó 100% a su campaña fuera del tiempo electoral. Es decir, desde el año pasado ya estaba cometiendo delitos electorales al amparo del poder, porque al final de cuentas pues se mantiene ella como la sucesora de Andrés Manuel, inclusive desde una perspectiva moral. Y que pues al final le llevó a tener esta victoria del 60% de los votos. Pareciera sale también AMLO con buen pie, dejando a una sucesora en su lugar, a su pues abanderada. Pero hablemos un poco también de qué le queda al gobierno como retos a resolver y cómo los plantea resolver, pues, valga la redundancia, la nueva presidenta electa. Pues lo que tienen que resolver ahorita, justo en estos días, en estas horas más bien, se está replanteando lo que le llaman el Plan C. El Plan C es una sucesión de reformas constitucionales que intentó imponer Andrés Manuel López Obrador con su mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores para poder primero cambiar el Poder Judicial. ¿Qué significa esto? El Poder Judicial actualmente se constituye de una cantidad de magistrados y magistradas que el presidente intentó imponer a partir de una elección popular, es decir, que la gente pueda votar por sus magistradas y magistrados, lo cual pues actualmente en estos momentos no se constituye. Y el objetivo de Andrés Manuel era tener el control del Poder Judicial y de sus magistrados para que al momento de querer hacer reformas constitucionales ya no hubiera este contrapeso judicial, que es lo que le permite ahorita a la oposición, pues el no quitar magistrados o que no sean de elección popular, o por ejemplo modificar la actual estructura del Instituto Nacional Electoral, que es la instancia en la cual se organiza la elección, que pues, si bien los ciudadanos y ciudadanos son los que están en las casillas y están haciendo los conteos y todo, al final de cuentas el Instituto Nacional Electoral es quien pues opera todo esto, ¿no? Y entonces la intención ahorita y lo que queda pues como muy pendiente es justo esto, o sea, la reconfiguración del Poder Judicial, la reconfiguración del Instituto Nacional Electoral, la reconfiguración de los organismos públicos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, el cual también tiene vacíos dentro de sus consejos y pues que también enfrenta una posible reforma para poder delimitar la posibilidad de que los ciudadanos o la prensa pudiera solicitar información pública. Por ejemplo, uno de los pendientes que tendría la doctora Sheinbaum, la actual o la virtual presidenta de México, es ver qué va a pasar con el Tren Maya, ¿no? Este Tren Maya que tiene miles de kilómetros de vía, que está señalada por diferentes violaciones a la ley ambiental, que está destruyendo el ecosistema que está al sureste de México. Y pues, ¿qué va a pasar? Si le van a inyectar más recursos a este lugar que ya se ha descarrilado, que está señalado dentro de la prensa por tener a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador operando al interior de esta mega obra y comprando balastro, que es esta piedrita que va en las vías, junto con otras personas de muy dudosa procedencia, sin nada probado, ¿no? O sea, Mm. tienen un vacío increíble de información y de transparencia, en donde pues la doctora Claudia se supone que va a sobrepasar todo esto porque fue una de sus promesas de campaña. O sea, el seguimiento a la cuarta transformación, que es como el régimen que le puso Andrés Manuel, va a seguir, pero con muchas dudas respecto a la transparencia y pues sí, el que no se destruyen las instituciones que actualmente están impuestas. Claro, por supuesto. Entiendo, Morena también es un partido que relativamente nuevo también. Eh, Creo que entra AMLO, ¿no? Con Morena, o corrígeme. Sí, Andrés Manuel López Obrador fue quien fundó Morena. Es la persona en la cual gravita toda la intención de voto, inclusive el esfuerzo al interior del partido. Y la verdad, yo personalmente creo que una vez yéndose Andrés Manuel de la presidencia, Claudia Sheinbaum va a tener unos enormes zapatos que llenar, porque lo que están diciendo muchos analistas aquí en México es que la victoria de Claudia Sheinbaum no fue por ella, sino fue un referéndum a Andrés Manuel, el cual pues obviamente tuvo bastantes votos. Y entonces
persona, la marca Andrés Manuel, pues en teoría ya no debería de estar detrás de Claudia. Sin embargo, pues mucha gente espera que todavía esté ahí involucrado de manera como extraoficial y pues es parte de los riesgos, porque al final el autoritarismo que hemos visto a través de Andrés Manuel, a través de sus mañaneras, a través de Ujú. el quemar a la prensa, ¿no? Es decir, el exhibir sus números de teléfono, el señalarlos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de prueba. Tenemos el miedo, el temor de que se siga en este sentido. Por supuesto, te hago una pregunta también que es sobre todo relevante para toda la región. El tema de migración sigue en aumento. ¿Qué ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a este aspecto que sigue siendo uno de los más preocupantes en el continente, sobre todo con el aumento que ha habido en el tránsito masivo de migrantes irregulares por Darién? Claro, pues lo único que se ha sabido al respecto, que digo, durante la campaña se habló muy poco respecto al tema migratorio, es que pues se va a seguir teniendo Guardia Nacional cuidando la frontera sur, es decir, en Chiapas, en el estado de Chiapas, junto con Guatemala. Se va a estar obviamente reforzando la frontera con Estados Unidos al norte, específicamente en los estados como Tamaulipas, que es de donde yo soy, o Sonora, Sinaloa, perdón, Sonora o Chihuahua, que están más hacia el oeste. Y pues se va a intentar como desplegar más operativos en ese sentido. Claro que con toda esta demagogia de que se van a cuidar los derechos humanos y todo esto, pues en realidad se ve muy complicado. Entonces, a mí personalmente, yo lo que creo que va a terminar pasando es que, al igual que López Obrador, Claudia Sheinbaum va a ser el país seguro, donde Estados Unidos va a poder mandar a los migrantes y que se queden aquí. Ahora, aquí en Nuevo León, por ejemplo, ha habido un movimiento muy importante de personas o de empresas que han estado contratando migrantes. Aquí actualmente vemos muchas personas de Haití, de Venezuela, ¿de dónde más? Son estos, República Dominicana, hay muchos cubanos últimamente también, pero viniendo ellos desde, financiados con el gobierno federal, con estos programas de medicinas, ¿no? Se traen supuestos doctores aquí a atender a la gente. Pues la migración termina todavía como por no ser algo concreto como una política pública 100% mexicana, sino que es más obedeciendo intereses estadounidenses, es más ayudándoles a la política demócrata, ¿no? Para que pudieran no tener problemas allá, sobre todo con la reelección de Biden, ¿no? Y eso es más o menos lo que tenemos ahorita como previsto en términos migratorios. Por supuesto, sigue siendo entonces parte de las preocupaciones actuales de los mexicanos con respecto al tema de gobernabilidad, la transparencia y la correcta administración pública. Esas expectativas, ¿qué se ha dicho en la calle ya con esta abrumadora victoria de Claudio Sheinbaum? Está muy dividido, MacDill. Yo te soy bien honesto, o sea, veo la parte en donde la gente lo único que le importa es que le siga llegando su cheque de pensión, por ejemplo, a los adultos mayores, que se les siga dando todas estas prestaciones que actualmente ya se dan por la Constitución, que es decir, que te llegue tu cheque, que te llegue tu dinero, sin intermediarios, ¿no? Para ayudarte. Em, yo lo que veo también y que veo mucho riesgo es que yéndose Andrés Manuel, que es lo que te comentaba hace un momento, queda el vacío de poder que Claudia Sheinbaum no puede llenar. Y no digo porque sea mujer, ni mucho menos, sino porque simple y sencillamente no es Andrés Manuel, no es el líder carismático que durante años ha luchado con... No, no, no. Lo que va a terminar pasando y lo que yo veo, y es el mayor riesgo que mucha gente y yo compartimos, es Ujú. que se atomice los liderazgos a cuestiones regionales y en estados pues, perdón, en estados o en entidades en donde el crimen organizado está ya actualmente gobernando de facto, como lo es en Michoacán, como lo es en Guerrero, como lo es Tamaulipas, como lo es, todo este tipo de Sinaloa, ni se diga. Es decir, la problemática es que poco a poco se puede convertir todo esto en un narcoestado en donde pues al final de cuentas el crimen organizado pues ya está institucionalizado dentro de las campañas políticas, dentro de las candidaturas y dentro de los partidos, dentro de las estructuras legales de poder. Por ejemplo, en Nuevo Laredo, donde yo soy, y te lo platico así rápido, el partido del poder, es decir, Morena, tiene una candidata que se fue a la reelección por la alcaldía de Nuevo Laredo, que es de donde yo soy. Sin embargo, pesa sobre ella muchas acusaciones de que recibió dinero de un cártel que es distinto al que gobierna actualmente Nuevo Laredo,
que al momento de que hubo ese quiebre por financiamiento ilegal, obviamente, de parte de Morena hacia todas estas campañas, pues se ve como una traición hacia lo que es el gobierno de facto dentro del cártel que está gobernando Nuevo Laredo, que tiene años, años y años y años, y que ese cártel de manera abierta empezó a apoyar a la candidatura del PAN, ¿no? Y pues bueno, actualmente estas dos candidaturas, la del PAN y la de Morena en Nuevo Laredo, están en empate técnico y tiene, la diferencia de votos es mucho menor a los votos nulos que se hicieron. Entonces, tiene que haber un recuento de casillas o tiene que haber una elección extraordinaria, pero existe el riesgo de que obviamente esto incremente la situación de seguridad al interior de Nuevo Laredo, que es una ciudad fronteriza, donde se intercambia el 40% o más del flujo de mercancías entre México y Estados Unidos. Entonces es un paso súper estratégico y súper importante para ambos países. Y pues es eso, ¿no? O sea, el riesgo de que todo eso no solamente se politice, sino que escale directamente hacia la cuestión criminal. Que también algo de lo que han dicho varios analistas aquí en México es que uno de los riesgos que existe en la gobernabilidad específicamente es que el aparato de Estados Unidos vaya ahora directamente contra Andrés Manuel López Obrador, su estructura partidista, inclusive contra su familia, porque están señalados por ingresar gasolina desde Estados Unidos hacia México, sin pagar impuestos ni mucho menos, y que supuestamente este dinero de la gasolina importada de manera ilegal se financió directamente las campañas de Morena por parte del crimen organizado. O sea, es un rollo, es un verdadero dolor de cabeza pues, para las instituciones que actualmente no ha trascendido 100% en medios, porque ahorita pues todos estamos volados por la votación y el número, y que es una presidenta mujer y lo que tú gustes, pero poco a poco se va a ir asentando todas estas narrativas que pues Ujú. van a ir a explotarle a la nueva presidenta en la cara. Claro que sí, Marcelo, ya por último, y tomando eso que mencionaba sobre el hecho de que cuentan con la primera mujer presidente en su historia, ¿cómo lo reciben? Pues yo creo que bien, es un momento, independientemente de la situación, yo creo que es un muy buen momento para que México pueda experimentar con una mujer presidenta que pueda dar el manotazo en el país, y que vaya desestructurando esta cuestión machista heteropatriarcal que está muy, muy, muy condensada al interior del sistema político mexicano. Entonces, en el año 2000, cuando fue el cambio del Partido Revolucionario Institucional, que estuvo 90 años manejando el país, al Partido Acción Nacional, que es el que ahorita perdió, había una esperanza como de el cambio democrático y todo esto. Yo creo que sobre Claudia Sheinbaum no solamente hay un gran riesgo de gobernabilidad, sino también que hay un enorme riesgo de traicionar pues, el punto de vista del feminismo, viéndose no como un movimiento de distintas áreas ni nada, sino como la idea de que, pues bueno, o sea, México necesita un cambio de a de veras de estructura y sobre todo pues que se terminen los feminicidios, que se haga todo el cambio de un sistema de cuidados, ¿no? Porque las mujeres son las que más cuidan a los niños y son las que más viajan en transporte público para muchas cosas, ¿no? Entonces se espera mucho de ella como mujer, como doctora, como ambientalista, como todo esto. Claro, por supuesto que también es un cambio paradigmático. Marcelo, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por este breve resumen de lo que se ha vivido en México y bueno, a las esperas de lo que seguirá adelante en este país, que bueno, fuerte influencia tiene sobre todo a Latinoamérica, siendo la nación hispanohablante más grande. Así que un fuerte abrazo hasta México. Igualmente, Magdalena, un abrazo hasta Panamá, cuídate mucho. Claro que sí. Oye, y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron esta tarde aquí en Relax. Soy Miguel Torres junto a Claudio Quiroz en Controles, dándole ya paso a José Bravo que se aproxima para llevarles una hora de entre... No, casi te cambio. 5 mentes, te iba a cambiar el nombre de José. Viste. Pero yo le estoy dando el espacio ya para que venga a acompañarlos con una excelente e interesante entrevista que se los prometo les va a gustar. Mañana seguimos con más de 3 a 5. Cuídese, que esté bastante bien. Gracias, Claudio. Recientemente publicaron un estudio muy interesante. ¿Qué tan importante es el inglés? Sabemos que hoy, más que nunca, el mercado laboral está sumamente competitivo y sobre todo eh, esas
aptitudes, esos conocimientos que te permiten escalar y aprender esa flexibilidad son sumamente demandados y entre esos pues hay algunos que han identificado a través de estos estudios que presenta Michael Page. Así que bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Relax. Excelente, Magdiel, muchas gracias por la invitación. Un gustazo tenerte acá. Bueno, y hablemos un poco, me llama la atención porque destaca en el inglés, sigue siendo algo sumamente importante, sobre todo en el ámbito de la tecnología, que es donde se centra este último estudio que publican. Así es. Te cuento que la demanda de perfiles con competencias tecnológicas es creciente y no se vislumbra ningún tipo de desaceleración. Para el caso de Panamá y el resto de Centroamérica, en los 2 últimos años se abrieron más de 120 posiciones vinculadas con tecnología y la demanda desafortunadamente supera la oferta. Y en ese sentido, el inglés sigue siendo un tema clave en las competencias que deben tener los candidatos de tecnología. Muchas empresas que están trabajando bajo modalidades de nearshore o de offshore buscan profesionales que puedan atender mercados alrededor de todo el mundo y aquí el dominio del inglés es clave, ¿no? Para lograr oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. Bueno, y esto está interesante porque mencionas, por ejemplo, el tema de nearshoring que tiene que ver mucho con esta atracción de estas grandes empresas que sabemos que se concentran en áreas como Silicon Valley y están, en vez de buscar, sabemos que países como la India, China, Rusia, que han desarrollado mucho el tema tecnológico, están quizás quedando un poco afuera por diversos factores, ¿no? Pero en Latinoamérica hay una creciente oportunidad que se está abriendo, pero rescato lo que tú decías, desafortunadamente la demanda supera la oferta. Eso quiere decir, en otras palabras, que hay oportunidades, lo que no hay es quienes las ocupen. Has dado en el clavo, Matías. Eh, Dentro de los estudios que nosotros realizamos, los estudios han revelado que el 50% de los profesionales contratados para funciones de tecnología dominan el inglés. Solo el 50%, siendo una de las habilidades más demandadas no solo por compañías extranjeras, sino también por empresas locales que proveen servicios a otros países y de nearshoring. Entonces, además del inglés, que es un tema fundamental para estos roles, los profesionales del área de tecnología deben empezar a desarrollar otro tipo de competencias como el pensamiento crítico, adaptabilidad, además de que el talento de IT tiene que estar en capacidad de estar en procesos, en ambientes dinámicos de cambios, ¿no? Ahí es donde entra todo este tema de la agilidad. Entonces, lo que es la comunicación también es fundamental, tener ese poder de influencia, negociación, poder vender estos proyectos y presentarlos de una manera clara, concisa, digamos, poder adaptarse a su interlocutor, ¿no? Que no necesariamente va a ser de tecnología, es clave para exponer los proyectos tecnológicos y permearlo a toda la organización. O sea, que esa figura de este tequi, ¿no? Como se le dice a algunos, le decimos, de ese que está en ese cuarto de IT, que no conversa con nadie del departamento, solamente con los de su grupo, que sobre todo aquellos que trabajan en empresas grandes, que son los que resuelven los casos cuando alguien le dice se me dañó la computadora, no me abre el programa, se me bloqueó el Windows y demás. Está quedando atrás y tiene que ser una persona más dinámica, más extrovertida, que sepa comunicar, ¿no? Ya, eso es lo que están buscando las empresas, no ese Así que es, sabe cómo resolver los casos únicamente. así es, así es. Y una data interesante que descubrimos recientemente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para el 2025 se van a necesitar unos 3,5 millones de profesionales especializados en carreras STEM. STEM, por sus siglas en inglés, significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para la región de Latinoamérica. Y para el 2030,
el 80% de los colaboradores de las empresas van a ser reemplazados por este tipo de perfiles, digamos, todo lo que incluye ingenierías de software, eh, ingenierías mecánicas, mecatrónicas, electrónicas, porque hacia allá va el futuro, ¿no? A este Mm, tipo de posiciones. Y otro punto que también es sumamente importante y cada vez estamos viendo que se está rompiendo más y más esta barrera es, digamos, eliminar los sesgos existentes acerca de que la tecnología es un campo dominado por hombres solamente. Entonces, ya hemos estado viendo más y más mujeres en este tipo de posiciones de tecnología, pero para ir a tener este tipo de roles, deben robustecer su formación técnica para que puedan abrirse espacio en el área de tecnología, en un área que les interese, que aprendan un nivel avanzado de inglés y que se postulen también a los procesos de selección sin ese temor, ¿no? De que quizás no vayan a ser consideradas. claro, ahora, Nikki, llama la atención que lo que mencionas es que ya no es una carrera optativa, opcional para aquellos que les gusta la ingeniería. Estamos hablando de que el presente, no el futuro, ya el presente exige que haya habilidades específicas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico, específicamente en el área de la informática y la programación. Yo recuerdo un poco hace, bueno, tampoco que tenga tantos años, pero digamos hace unos 15 años el tema de la programación o el tema del... Todavía recuerdo, hace 15 años muchas personas difícilmente manejaban una computadora. Hoy creo que todo eso y quizás también por el impacto que tuvo la pandemia que nos obligó a tener que usar tecnología, ha cambiado, transformado totalmente la dinámica, incluso laboral. Es impensable hoy que alguien no sepa utilizar por lo menos un teléfono inteligente, o sea, un smartphone. De la misma manera, pues el mismo entorno laboral exige que haya esas competencias y hace que pues se vuelva, y quizás no competitivo, sino demandante. Ahora, aquí hablemos un poco de las oportunidades, porque probablemente nos están escuchando jóvenes o personas que ya tengan cierta edad y estén pensando en cambiar una carrera. Hay oportunidades y creo que hay herramientas, ¿no? Para poder decir, vamos a intentarlo. Así es. Hay las herramientas y también quiero como retomar una palabra clave que dijiste y es, digamos, la demanda, cómo ha ido evolucionando la necesidad de este talento y también parte pues de lo interesante de los estudios que sacamos en Michael Page es estas tendencias de talento, a qué es lo que se le está dando más relevancia, más importancia, qué es lo que está buscando este talento joven. Y en esa línea, digamos, el estudio 2024, el estudio de remuneración de Michael Page, indica que las colocaciones de tecnología en Latinoamérica, la mayoría se centraron en generación millennial, o sea, estoy hablando de una edad promedio 32, 33 años, pero con un alto nivel de rotación, mucho más alto de lo que rotaban los perfiles quizás hace unos 10, 15 años atrás. Entonces, lo que supone unas disputas, ¿no?, entre las empresas para atraer y fidelizar ese talento especializado. Entonces, lo que nos hemos venido a dar cuenta es que la remuneración ya no es el único elemento Mm, competitivo, ya están valorando otros aspectos y como bien dijiste, y por eso como que me sonó, se me prendió el foquito, fue cuando hablaste de las enseñanzas que nos trajo pandemia. Entonces, una de las enseñanzas que nos trajo pandemia es que el salario emocional gana cada vez más espacio, mucha más relevancia, destacándose temas como trabajo híbrido, la flexibilidad laboral como motivador principal, indiscutible para el talento joven en tecnología. Entonces, y estas estrategias las estamos viendo implementadas en Panamá, no solamente dentro del área de tecnología, sino pues transversalmente, especialmente en aquellas áreas donde la escasez de talento y la rotación es mucho más alta. Nada más como para darte una idea, en tecnología el déficit de talento es cercano a un 41%. Entonces, esta es una brecha que se puede reducir, se puede acortar, pero sí, digamos, hay que, como se dice, meterle un poquito más de cariño al
inglés, ¿no? Y a esa preparación. Claro, que está también en esa persona que tiene el deseo de superarse, de no estancarse, de no quedarse en lo mismo, entendiendo que las oportunidades están Así abiertas. es. Y tú mencionabas también la importancia sobre todo del inglés porque hay empresas que están interesadas entonces en contratar personal que esté en Latinoamérica. No necesariamente tiene que estar físicamente digamos, en el headquarters o en las casas matrices de estas empresas. Pueden incluso, creo que con eso que mencionabas el salario emocional, imagino que también incluyes el tema de trabajo a distancia o ahora que se ha puesto muy de moda el tema de los nómadas digitales. Así es. Pero estas oportunidades requieren que las personas tengan un nivel de inglés conversacional avanzado. Entonces ahí es donde a veces se busca lo interno, o como decimos acá, buscamos en el patio, pero no encontramos a esas personas que, Mm, digamos, a nivel técnico muy buenas, pero se nos caen en la parte del inglés y por eso hay que importar talento. Entonces podemos bajar mucho ese porcentaje siempre y cuando se le dé esa prioridad en la preparación y el dominio del idioma inglés, no solamente a nivel de lectura y comprensión, sino a nivel conversacional. ¿qué es lo que te permite quizás el desarrollo que mencionabas de las habilidades como conversacionales, comunicativas, que son sumamente importantes y necesarias hoy día en el ámbito profesional? Ese último consejo, sobre todo a aquellos que escuchan esta entrevista y hacen esa reflexión sobre si cambiar de carrera, si aventurarse o si empezar una carrera nueva para aquellos que están en la universidad, qué van a estudiar, los que están saliendo de la escuela. Eh, y sobre todo a no olvidarse de que el inglés sigue siendo importante, pese a que ahora las herramientas como los traductores y la inteligencia artificial parece que busca facilitar esto, pero no deja de ser importante aprender este idioma. No, así es correcto. Sí, listo. Dinos algo, Nikki. Estos estudios, ¿ustedes los tienen disponibles? ¿Dónde podemos encontrarlos? Y sobre todo, bueno, Michael Page, yo he visto que ha estado sacando muchísima información importante en materia laboral, así que seguramente muchos quisieran saber dónde pueden ubicar más información como esta que están publicando. Por supuesto, a todos los que nos están oyendo, los exhorto a que ingresen a la página web de Michael Page. Es www.michaelpage.com.pa y ahí pueden ir digamos, al link o al enlace donde salen los estudios salariales, tendencias de talento de IT. La verdad que tenemos muchos estudios con información bastante relevante, información actualizada, digamos, de cómo está evolucionando el talento, las necesidades, los requerimientos. Entonces, en esa línea, ahí los pueden descargar, ingresan su correo electrónico y ahí mismo les va a llegar pues el correo para que accedan a la información. Igual, pues nos pueden contactar a los teléfonos de nuestras oficinas. Estamos a la orden para lo que necesiten. Y bueno, nosotros como siempre muy contentos de tenerlos acá trayéndonos esta información tan valiosa que nos permite conocer un poco cómo está el estado, sobre todo el mercado laboral en nuestro país y esas oportunidades que Yes. se están perdiendo porque hay oportunidades que necesitan ser ubicadas por los que están buscándolas, pero hay que poner su parte. Hay que tratar de poner de su parte y atreverse, a no quedarse allí como esperando que las cosas lleguen. Así que Así es. aprender inglés es importante. Bueno, Así, importantísimo. Agradecida, Magdiel, por el espacio. Mil gracias por tenerme acá. no, gracias a ti. Era Nikki Tate, consultora senior de finanzas para Michael Page. Gracias por acompañarnos aquí. Los tendremos próximamente cuando tengan otros estudios que presentar con muchísimo gusto, puertas abiertas. Así que hasta una próxima ocasión. Buenísimo. Gracias, Magdiel. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Oye, son las 4:30 de la tarde. Tenemos que irnos a nuestro último cambio comercial. Y en breve, ayer hubo elecciones en la nación hispanohablante más poblada del mundo. Hablamos de México. Y parte, ¿no?, de este año 2024 es un año que se ha distinguido por el tema electoral.
la democracia más grande del mundo, que es India, también está actualmente en proceso de elecciones. Estados Unidos también va a tener sus elecciones próximamente. Panamá pues eligió en mayo. Hace poco se reeligió el presidente dominicano, el presidente salvadoreño. Bueno, este es el año electoral sin duda, histórico también, porque nunca antes se había visto que todas esta cantidad enorme de personas estuvieran acercándose a las urnas. Hablamos de casi 400.000 personas. Estamos hablando casi prácticamente la mitad de la población mundial en elecciones. Y México pues eligió nueva presidenta. Vamos a tener aquí con nosotros a un colega periodista mexicano que nos va a estar dando un balance de lo que se vivió ayer en esas elecciones en México, Estados Unidos mexicanos, donde se elige a la primera mujer presidente de esta nación. Pero eso a la vuelta, así que no se vaya. 854, y el hijo fue presidente de Panamá, el segundo presidente de Panamá en 1908. Como no tenemos mucho conocimiento histórico y las personas no se interesan mucho por ese tema, a veces Pedro José Arsenio de Ovaldía y Orejuela, él era nacido en Santiago, se fue a vivir desde muy joven a David, Chiriquí, la capital de Chiriquí, y él tuvo una vida política muy activa, ha sido liberal. Fue del grupo de Justo Arosemena, del grupo de Tomás Herrera, y llegaron a crear un círculo, se llamó el círculo ismeño, el círculo de amigos ismeños. Y él en 1840 fue uno de los que defendió que Panamá se convirtiera en una república. Ese la república, y allí estuvieron, el que escribió la constitución fue Justo Arosemena y el presidente fue Tomás Herrera, el general Tomás Herrera, que ese era de San Felipe, había nacido en San Felipe. Como dije, él, y también José Arsenio de Ovaldía era bueno, que en 1847 era senador. José Arsenio de Ovaldía era senador ante el Senado colombiano, y él llevó la propuesta de que se dividiera Chiriquí y hoy Bocas del Toro de Veraguas. Así que esa división se produjo por iniciativa de él. A pesar de que él había nacido en Veraguas, él eligió esta provincia y se creó hace 175 años la provincia de Chiriquí. Y en ese primer momento y durante 50 años, hasta el inicio de la república, de esta república que tenemos ahora, Bocas del Toro fue parte de Chiriquí durante más de 50 años. Y después ya en 1904 o 5 por allí, se crea la provincia de Bocas del Toro, como la tenemos ahora ya. Entonces, lo que originalmente era una provincia, hoy es Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Rafael, para estar un poco... Él también fue gobernador. Ahora, para estar un poco claro, la provincia de Chiriquí, la provincia de Chiriquí, que hace poco estuvo celebrando su aniversario 175, que tú bien mencionas, fue idea entonces de José Domingo de Ovaldía. No, José Arsenio. De José Arsenio. José Arsenio. Ah, ok. ¿Cómo llega esta idea? Porque ahora que se discute un poco el tema de atraer más inversiones, estaba escuchando casualmente ayer un conversatorio muy interesante que está en YouTube, y le invito a la audiencia a buscarlo porque está muy bueno, que habla casualmente otro chiricano, lo organizó el SECOMRO, que es el Centro de Competitividad para la Región Occidental. Hablaban sobre el tren, y algo que me llamaba mucho la atención es que se escucha cuando uno sale un poco de la ciudad capital y uno se va a las provincias,
que sigue habiendo ese clamor de llevar más inversión a las provincias, que no todo se desarrolle en la ciudad capital. Sí, sí, es correcto. Es más, eh, en la región interoceánica, entiéndase Chorrera, San Miguelito, Colón, la ciudad de Panamá, o sea, Chiriquí, solo el 5% de la riqueza, lo que se denomina el Producto Interno Bruto. O sea, que se crea pues esta provincia hace 175 años por iniciativa de José Arsenio de Valdía, cuando él era senador por Panamá, representando a Panamá del Congreso colombiano. Fue el Congreso colombiano el que decidió dividir pues Veragua de Chiriquí y Boca del Toro. Entonces, pero este señor también fue, como dije antes, presidente de Colombia unos años después, en 1854, o sea, 7 años después, llegó a ser presidente de Colombia, que es una cuestión importante, ¿no? De acá del interior, ser presidente de Colombia por un periodo corto, y después fue gobernador del estado de Panamá. El estado de Panamá, por épocas cuando estuvimos vinculados a Colombia, era como, vamos a decir, era un estado federal, el mismo sistema que tiene Estados Unidos con su propia constitución, su propia asamblea legislativa, su órgano judicial, como es Brasil, ¿no? La República Federativa de Brasil, Estados Unidos de América, y así funcionaba. Así que este señor fue electo gobernador del estado de Panamá. Bueno, el último gobernador eh, del Istmo de Panamá, antes de independizarnos de Colombia, fue José Domingo de Valdivia. Y bueno, él tenía una situación bien difícil, porque al mismo tiempo representaba los intereses colombianos y los panameños. Finalmente él quedó del lado de los panameños. Bueno, él era panameño, él nació en David. Su papá, José Arsenio, nació en Veraguas y el hijo nació en David. Como dije antes, eh, hijo de Ana María Gallego Candanedo y José Arsenio de Ovaldía y Orejuela. Y entonces él, José Domingo de Valdía, y el Hospital de David, donde muchos chiricanos hemos nacido, creo que el 95% de la población chiricana, de los nacidos en Chiriquí, han nacido en ese hospital, José Domingo de Ovaldía. Originalmente era un hospital completo, funcionó en el área de la catedral, el área del casco viejo pues, de David, por la zona del Peligro, y después funcionó en Barital y hoy funciona allá en el Cabrero en dirección hacia Concepción. Hoy es una maternidad. Y el nombre puso, se lo pusieron pues cuando se inauguró el hospital en Barital, eh, que lo llegó a inaugurar Armodio Arias en 1934. Allí le pusieron el nombre José Domingo de Ovaldía a ese hospital, en honor pues al que había sido presidente de 1908 a 1910. Él solo pudo estar 2 años en el poder, menos de 2 años, porque murió el 1 de marzo de 1910 de un infarto en la presidencia. Murió siendo presidente, o sea que no llegó a completar los 2 años. Es interesante porque él, por primera vez, inauguró su gobierno o la toma de posesión fue en el Teatro Nacional. Es más, el Teatro Nacional se inauguró con esa toma de posesión en 1908, el edificio del Teatro Nacional. Y una de las cosas interesantes que él hizo fue conseguir la construcción del Instituto Nacional, del edificio del Instituto Nacional, que es pues un patrimonio histórico de Panamá, es un edificio muy bello que de alguna manera demostró que el interés que tenía pues
primera generación republicana por la educación y se creó el Instituto Nacional que ha sido pues muy importante en el desarrollo de Panamá. Quiero decirte algo que es interesante. José Domingo de Ovaldía, él no fue electo así en elecciones directas, él fue electo a través de los colegios electorales. Había una elección donde eran pocas personas que votaban, mil votaron para elegir los electores. Se crearon los colegios electorales, eran los que elegían al presidente. Y es interesante que siendo él del Partido Conservador, el papá José Arsenio era liberal, liberal de todo, incluso de ir a la guerra. Eso, en esa época la política también se ejercía a través de las disputas armadas. Y a pesar, bueno, el papá era liberal y él era conservador. Pero cuando decidieron quién iba a ser el segundo presidente de Panamá después de Manuel Amador Guerrero, se unieron el partido, o mejor dicho, el Partido Liberal se unió al Partido Conservador y él pudo ir en una coalición, ¿no? De los dos partidos principales. Es más, fue la última vez que el Partido Conservador estuvo en el poder. Y bueno, como dije, pues murió en 1910, murió pues siendo presidente de un info. Esta es la historia de estos dos de Ovaldía, importantísimos, que ha tenido pues Panamá, tuvo Panamá, ambos políticos, y uno llegó a ser presidente de Colombia y el otro llegó a ser presidente de Panamá. Oye, mira qué interesante, Rafael. ¿Cuántos presidentes panameños ha tenido o tuvo la República de Colombia mientras que estuvimos, digamos, en este ideario bolivariano? Sí, nosotros en los 80 años que estuvimos vinculados a Colombia, desde 1821, nosotros nos unimos a Colombia, nadie nos obligó. El Cabildo Abierto, cuando se declaró la independencia, el 28 de noviembre de 1821, ya en el interior había comenzado la cosa, sobre todo en la Villa de Los Santos, el 10, Ujú. o sea, 18 días antes. Y cuando ya se formalizó aquí, donde hoy que nosotros llamamos catedral, que es donde está la basílica Nuestra Señora de Santa María la Antigua. Bueno, allí en esa área se creó el cabildo y la gente comenzó a gritar que nos uniéramos a Colombia. No fue una independencia cruenta, no hubo muertos, nada, sino que, bueno, ya todos los otros países se habían deshecho de España, ya se habían deshecho los lazos con España, así que nosotros éramos de los últimos, bueno, salvo el caso de Puerto Rico y Cuba, que es otra historia, Ujú. son islas también, pero en el área continental fuimos de los últimos, entonces la gente comenzó a pedir allí que nos uniéramos a Colombia y en el acta dice que nosotros de manera voluntaria nos unimos a Colombia. Entre ese día y el 3 de noviembre de 1903, estamos hablando de 82 años, siempre en noviembre, primero fue 28 de noviembre y después nos separamos de Colombia el 3 de noviembre. Hubo 3 panameños que llegaron a presidir Colombia y los tres eran militares, pero en el caso de José Arsenio de Ovaldía, él fue electo primer designado. Cuando derrocaron al principal, entonces el que le tocaba el poder era él. Pero como él estaba lejos, estaba en un lugar y no podía llegar, entonces el segundo designado, que era Tomás Herrera, panameño también, él ejerció el cargo de presidente de Colombia. Así que Tomás Herrera, que era el mismo que había sido presidente de la Primera República en 1840-41, él años después, casi 15 años después, fue presidente de Colombia. Y después fue presidente de Arsenio de Ovaldía. Ahí tienes dos. Y creo que en la misma década
otro que se llamaba Joaquín Arrisco, que él nació en La Chorrera, pero desde muy joven migró a Colombia, creo que por el área de Cartagena, por la costa caribeña. Él se casó y llegó a ser general y tocó ser, o sea, tuvimos 3 panameños que en ese año fueron presidentes de Colombia. Bueno, qué interesante. Y sobre todo que estamos hablando de que salieron de lugares como La Chorrera, como lo que mencionabas, incluso en ese entonces Veraguas, ¿no? O sea, que no todo se concentraba, que habría que analizar qué pasó durante todo el tiempo, porque luego no hubo desarrollo eh, en las regiones de las provincias, en el interior del país, como lo ha habido en la ciudad de Panamá. Que puede ser una gran Sí, pregunta, pero tengo que irme de momento a cambio, es Rafael. correcto. Si me regalas unos minutos, quizás respondemos a esa pregunta a la vuelta. ¿Qué te parece? Ok, Muy bien, muchas gracias. 3:30, no se vaya. A la vuelta seguimos con más. Conversamos con el doctor Rafael Candanedo. Y sigue con nosotros el filólogo, catedrático, eh, periodista también, corresponsal internacional por muchos años, mucha experiencia, Rafael Candanedo. Hablando de perfiles, hablábamos un poco acerca del perfil de José Domingo Valdía, donde una gran cantidad de chiricanos pues han pasado por el hospital que lleva su nombre, y es importante también conocer un poco acerca de esto. Y hemos dedicado un poco también esta parte del programa, Rafael, a hablar para conocer un poco a dónde viene, sobre todo esas partes en el interior, que seguramente muchos nos están escuchando desde Chiriquí y Veraguas y otras partes de provincias centrales. Y vemos cómo el desarrollo se ha venido explotando históricamente en Ciudad de Panamá y qué ha pasado con el resto de las ciudades en el interior, fue la pregunta con la que nos quedamos antes del cambio. Sí, bueno, Panamá en general es la cintura de América, es el lugar más estrecho, y no solo la región que hoy conocemos como la región interoceánica. En realidad eh, todo el trayecto de Panamá es, es interoceánico. Bueno, por ejemplo, cuando Balboa cruzó el Caribe colombiano, que ese era Caribe panameño, en esa época, cruzó hacia lo que llamaban el Mar del Sur, que en realidad es como los españoles lo ven el Mar del Sur, pero es el Océano Pacífico. Ellos le llamaban Mar del Sur porque estaba al sur, pero para nosotros es el Océano Pacífico. Bueno, él atravesó el istmo, ahí a pie. Y en el caso de Pedrarias, cuando vino a fundar la ciudad de Panamá, de allá del Caribe, Santa María la Antigua, del Caribe, vino para acá también, para Panamá. Y nosotros tenemos el oleoducto transísmico, que está entre Puerto Armuelles y Chiriquí Grande, entre Puerto Armuelles, Chiriquí, y acá Chiriquí Grande, que es Boca del Toro. O sea, Panamá es un lugar angosto. ¿Y qué ocurrió? Años después, o sea, pocos años después de la fundación de Chiriquí, que fue en 1847, ya a partir de 1850, o sea, 3 o 4 años después, comenzó la construcción del ferrocarril. Y el foco de atención del país, el ferrocarril transísmico, el foco de atención del país se orientó hacia lo que nosotros llamamos hoy la región interoceánica. A pesar de ser un país pues interoceánico en general, no. Y después vino un factor importantísimo que fue la construcción del Canal de Panamá, que está entre Balboa y Cristóbal. El canal, o sea, en la orilla de Arraiján con la ciudad de Panamá, sabe que el canal de una orilla es Arraiján y de la otra orilla es la ciudad de Panamá. Y bueno, arriba Colón, la ciudad de Colón, o sea, él en ambos tiene ciudades. En un extremo está la ciudad de Colón y en otro extremo está la ciudad de Panamá, el canal. Entonces,
¿qué pasó con esas dos grandes obras que fueron un centro de atracción para el resto de la gente de Panamá? Mucha gente se vino, mira, por ejemplo, hoy se habla mucho y alguien me pregunta, dice, bueno, pero ¿por qué San Miguelito es un distrito especial? Porque toda la gente que vino de otras provincias a migrar, en San Miguelito usted tiene de todas las provincias que se instalaron allí. Eso era un área vacía. Entonces se instalaron allí. Ha habido mucha migración de, del interior hacia acá y se abandonó el interior y no tenemos grandes empresas en el interior. Lo más que hemos tenido, por ejemplo, en Chiriquí fue la Chiriquí Land, que comenzó un proceso de decadencia, después hubo problemas con los sindicatos, se retiró, y el otro caso, que además son ya estas formas de cultivo muy atrasadas, porque terminan perjudicando mucho a las personas, ¿no? Con los pesticidas que emplean. Tenemos la de Boca del Toro. Entonces, pero no tenemos grandes, y ese es uno de los dramas de Panamá, no tenemos grandes empresas en el resto del país. Las empresas grandes, y ahora pensamos en el canal, o sea, se han instalado en el área canalera, en el área allí. Por eso es que es dramático pensar que el 85% de la riqueza del país es esta región, y el resto del país ha sido abandonado y no ha crecido, a pesar de que es interesante que en las últimas épocas hay mucha gente formada en esas áreas. Yo no sé si están formados para lo que se necesita, pero sí sería interesante, por ejemplo, empresas tecnológicas, empresas de, no sé, agroindustriales, lo que fuere, se instalen en esos lugares. No, y es interesante verlo, pues, porque también, como tú bien lo has dicho, hay muchos profesionales que han salido, incluso, por eso lo destacaba hace un momento, en la primera parte hablaba sobre José Domingo Valdía y cómo incluso llega a ser presidente cuando éramos parte de Colombia, que cualquiera pensaría, Arsenio, bueno, sí, pero es sí, José Arsenio. José Arsenio, perdón, Sí, correcto. sí, Exacto, exacto, gracias por la aclaración. Y con todo y eso, pues hubiéramos pensado que luego de la separación y ya siendo un país autónomo con miras al desarrollo, también se hubiese pensado en provincias, y al ser incluso un sí, país que no es muy grande, o sea, porque Panamá tampoco hay que decirlo, es un país muy grande, un país bastante pequeño que pudiera llevar el desarrollo a cada una de las esquinas. Y hoy vemos cómo todavía nos mantenemos en la discusión de si cómo conectamos al país, sobre todo con esta idea que parece que viene con bastante fuerza de el tren, ¿no? sí. No, sin duda, Magdiel, el tren sería un impulso enorme para esas regiones. Y bueno, muchas personas dicen, bueno, el costo, cómo vamos a pagar, todo. Sin embargo, o sea, es un punto, por supuesto, que hay que considerar. No obstante, la posibilidad de nosotros desarrollar es impresionante. Hoy mucha carga se genera, incluso en Veraguas y también en Chiriquí. Le es más fácil ir a los puertos de Costa Rica y embarcarse allá, pagándole la tasa al puerto costarricense, que venir hasta acá, hasta la capital. Primero, por una cuestión de distancia. Y segundo, que nosotros no tenemos, vamos a decir, esa posibilidad o esa solución de más cerca tener embarcaderos, ¿no? Para incluso nuestras propias exportaciones, importaciones, etcétera. Tenemos que depender eh, casi en un 100% de los puertos que están a orilla del canal. Además, de todo lo que habíamos hablado, tenemos entre los puertos más importantes de América, el que está bueno, hay, por ejemplo, puertos que tienen mucho más volumen de carga, como el Puerto Santos de Brasil, pero el nuestro de Balboa y el de Cristóbal son puertos que tienen mucha fuerza en cuanto a volumen de carga.
pero en el resto del país no tenemos y sí tenemos necesidad de hacerlo. O sea que si un país como el nuestro engrasa bien su red logística, llámese trenes, llámese eh, embarcaderos, puertos y demás, eso ya es un símbolo, es casi un llamado al desarrollo. Bueno, En, y nosotros que hablábamos hace un tiempo de Belisario Porras, había una idea también de Belisario de conectar a esa región del país con la ciudad a través de un tren. O sea, que no es nuevo. en ese tiempo, la idea de los trenes era, o sea, era un medio de comunicación muy llamativo. Después cayó, mm, vamos a decir, en desgracia la idea de los trenes, pero quiero decirte dos cosas que yo sé que te van a gustar. Una, nosotros tuvimos un presidente que fue ingeniero en ferrocarriles, que fue el presidente Florencio Arosemena, que el que fue destituido con el, con el Movimiento de Acción Comunal en 1931. Él era liberal también, pero era más tecnócrata. En 1928 él tomó posesión, fue electo, tomó posesión en el 28, o sea, estamos hablando de 4 años después que terminó Porras. Porras terminó en el 24, en el 28 vino Florencio Arosemena, fue destituido y él había estudiado, su carrera era ingeniero en ferrocarriles y creo que tenía experiencia de haber construido, creo que en Ecuador. Y él tiene una curiosidad interesante, él fue compañero en Alemania de clases de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein vino a Panamá, pasó por Panamá, el presidente, antiguo compañero de clases, Florencio Arosemena, lo invitó a la presidencia. Y Einstein, que no es una persona que tú podías ver en todas partes, pues, porque era Einstein, estuvo pues en el Palacio de las Garzas. Y lo otro que te iba a decir es que el, en el plan de gobierno de Rubén Blay de 1994, él fue candidato a presidente. En 1994, él hablaba de un tren por el litoral caribeño que fuera de Colón a Bocas del Toro, que durante mucho tiempo, cuando no existía la carretera interamericana, la gente de Bocas tenía que trasladarse, casi la única manera de trasladarse era por barco entre, entre Bocas y Colón. Y bueno, él acá proponía pues hacer un tren por allí. Yo hoy, pensándolo, por ahí no hay tanta población y es mejor la idea de un tren acá como el que están pensando, que sería un poco paralelo a la carretera interamericana. Entre Chiriquí, había uno que se habló en la época de Varela, que es a partir de la propuesta de China, era que la última parada fuera en Pacora, pero eso ayudaría muchísimo a nuestro país. Claro, y hace mucho sentido, ¿no? Todo lo que esto pudiera repercutir en cuanto al beneficio logístico, pero también al desarrollo de las comunidades en el interior. Se habla también de impulsar el turismo, que ojalá pudiéramos dedicar un espacio solamente para hablar acerca de esto, los pros y los contras. Pero mira, Por supuesto. y tomando un poco este tema del tren y hablando precisamente de la región occidental, hace un tiempo... Rafael, hubo una vía ferroviaria, hubo un ferrocarril en Chiriquí, eh, Sí, que seguramente habrás usado, ¿no? En su momento, ¿no? ¿Qué pasó con con ese ferrocarril? bueno, lo que pasa es que nosotros somos de modas. Entró la moda del vehículo a motor, el automóvil, los camiones, etcétera, y nosotros dejamos perder ese, ese sistema de transporte que hoy es mucho más útil, más rápido, y porque en un tren de esto tú puedes echar mucha carga, poner mucha carga. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la experiencia cotidiana Sí, de claro. ver
como aquí en el ferrocarril que sale desde Diablo hasta Colón, le ponen pero 50, 60 y más contenedores, eh, eh, plataformas para contenedores. Entonces, para carga, tú te imaginas la cantidad de camiones que necesitarías para trasladar toda esa carga. Y al mismo tiempo puedes trasladar pasajeros. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Colón en el tren y va un montón de contenedores, de plataformas estas donde van los contenedores y van los vagones de pasajeros, que son pocos, creo que son 2 vagones nada más para pasajeros, porque primero que no es competitivo, porque es bastante caro, creo que son como $40 por persona, no compensa, porque imagínate, tú te vas, entonces mejor te vas por carretera. Sí, claro, que más Pero para la experiencia turística, ¿no? Que es para lo... más para Sí. turística. Y, lo otro es que, bueno, se puso más de moda el transporte de carga, el transporte pues en camiones. Sin embargo, hoy hay mayor población, hay mayor demanda, hay mayor comercio. Perfectamente tú podrías recuperar, incluso en el caso de Chiriquí se pueden recuperar los rieles. Ahí hay una posibilidad. Estoy hablando del que iba hasta Barú. O sea, lo dejamos perder. Hace unos años, yo creo que hace como 15 años, cuando hicieron el Parque David, lo remodelaron, pues. El Parque Cervantes, la empresa que lo construyó, eh, una empresa de Brasil. Y vino el propietario de esa empresa, que es una persona muy distinguida, se llama Jaime Lerner, un arquitecto. Él fue el que creó el, el bus este que llega a la rampa, del que quisimos nosotros copiar el Metrobús, pero no nos ha funcionado. Y, y él fue eh, la iniciativa esta, y después lo llevaron a Boquete. Y alguien le dijo, mire, a la par de la carretera hay unos rieles, porque antes había un tren. Dice, pero ustedes deben preservar esto. Esto sería un gran atractivo turístico, que las personas que van a Boquete puedan viajar desde David a Boquete en tren. Es algo. Bueno, lo primero que hicimos fue quitar los rieles y los durmientes. Entonces, si eso se hace hoy de nuevo, en el caso de Boquete, tendría que poner de nuevo los durmientes y los rieles para el tren, pero eso tendría un sentido turístico importante. No, y la vía ya Personas, está. Y últimamente he visto, sobre todo para cuando hay actividades grandes, dígase la feria y demás, que ya hay un tráfico bastante pesado solamente para llegar. O sea, que facilitaría sí, muchísimo, sobre todo el tema de la totalmente, actividad turística y sobre todo hay una gran cantidad de expats o de extranjeros que toman Boquete como lugar de retiro que sí, pues preferirían, estoy seguro, desplazarse en tren para totalmente, llegar más rápido a la ciudad de David y regresar, que es sí, mucho más cómodo. Un tema total. que, bueno, habría que hablar y ver cómo se implementan todas esas opciones de infraestructura vial para hacer que el país sea todavía más competitivo. Es como todo, yo pienso que este es un buen momento y la campaña, la campaña de REME y Alianza se enfocó mucho en esto del tren David, Panamá. También creo que la campaña panameñista también lo tenía. Y ya antes, en la época de Varela, se habló. Y apareció la embajadora de China diciendo que ella apoya el proyecto. Claro, nosotros, Magdiel, quiero que sepas que la plata la tenemos y los chinos nos la prestan. Ellos están deseosos, a China le está sobrando plata. Y bueno, China es un país tan grande, pero tan grande, que para un tren de esto no sería nada. El problema es cómo después nosotros lo pagamos. Hay un experto en temas chinos, que él es Edith Tapiero, tiene un libro muy bueno que se llama La Ruta de la Seda, y él ahí plantea que China, a China le está sobrando dinero y quiere invertir en todas partes. Lo que hoy se habla de China, que
tiene inversiones en América del Sur, que está llenando y todo. Ellos no vienen con militares, vienen es con plata y son inversiones. Pero ¿qué puede ocurrir si en un momento dado nosotros no tenemos? Y ellos no, si no lo pagamos, mira, nos agarran todos, se quedan con el tren. Entonces, hay que ver bien cuál es la movida que vamos a hacer. Financiamiento, creo que esa es la parte fundamental. Por supuesto que esto tiene que convertirse en una inversión económica y social. No puede ser, es como la carretera, el Estado nunca va a recuperar lo que invierte, pero sí debemos nosotros, ni lo que se invirtió en el metro, nunca lo va a recuperar, porque entonces tendría que poner el metro $50 cada viaje. Hoy cuesta no sé cuánto, 35. Bueno, Entonces, dependiendo de la línea, claro. Pero sí se hace sentido. es muy importante ver la parte esta financiera, cómo haríamos frente al préstamo, a quién nos va a prestar para construirlo. O sea, y usan la misma tecnología china, ellos tienen, bueno, no sé si te has enterado que ahora ya en China están probando carros que levitan, y hay tren que levita. Ellos están súper avanzados, es tecnología que abandonaron en otros lugares y ellos porque antes Europa, el tren, bueno, Europa está súper comunicada por tren, pero no están en las nuevas Ujú. modalidades o investigando tanto. Igual en Estados Unidos, lo que están investigando más ahora en Asia. Ya, por ejemplo, tienen el tren que levita. Quiero hablar de eso, el tren que levita. Bueno, nos quedamos sin tiempo ahora porque ya se hicieron las 4 de la tarde, Rafael, pero definitivamente que lo dejamos aquí abierto y creo que esta discusión sería buena abordarla. Invitemos a Eddie Tapiero, si te parece, el próximo lunes para que nos hable un poco también de todas esas opciones Así es. y oportunidades que existen para poder desarrollar la infraestructura vial, sobre todo en el interior del país, y buscar que el Sí. desarrollo permee más allá de la ciudad capital. Pero como siempre agradecido y un gran saludo, Rafael Candanedo. Gracias por acompañarnos cada lunes trayéndonos perfiles y haciendo pues un diagnóstico, esa radiografía de lo que es el país y nuestra historia. Bueno, fuerte abrazo. Saludos a la audiencia. Por supuesto que sí. Nos despedimos de esta manera del doctor Rafael Candanedo, filólogo, periodista, corresponsal con muchos años de experiencia y miembro también numerario de la Academia Panameña de la Lengua. Nos vamos a nuestro siguiente cambio, no se vaya, venimos a la vuelta con un tema sumamente interesante, les prometo que le va a gustar. Y pues más buena música aquí en Relax.